Saludos, estimados suscriptores, nuevamente para conversar sobre la problemática inquilinaria que afecta a nuestro país. Hay muchos problemas entre los inquilinos, los arrendadores, tanto de vivienda como de locales comerciales. Iniciamos con la problemática más resaltante sobre los arrendamientos de las viviendas residenciales. Muy bien, la principal problemática que se presenta es que los propietarios de los inmuebles se quejan de que los cánones de arrendamiento son demasiado bajos. Este es un problema de difícil solución, del cual vamos a considerar en videos posteriores. La Ley para Regulación y Control de Arrendamientos de Vivienda impone límites estrictos, lo cual es una protección positiva para los inquilinos de dichas residencias. Otra problemática que se presenta es la mora en el pago de los alquileres por parte de los inquilinos que ocupan viviendas familiares. Los inquilinos se retrasan en el pago, se niegan a pagar, no aceptan los aumentos de los cánones y vemos por allí aumentos irrisorios que no satisfacen la inversión que ha realizado el propietario de ese inmueble. Otra cuestión es que desalojar a una familia de una vivienda presenta un problema social, presenta un problema económico y presenta un problema jurídico. La realidad es que esto se hace muy engorroso, los juicios son largos y la ejecución es difícil de aplicarse. Otro problema, para mí, uno de los más graves, es la ausencia de contratos escritos bien elaborados. Sabemos que en el derecho inquilinario los contratos verbales son válidos. Los contratos escritos son obviamente mejores, pero estos contratos deben ser elaborados de acuerdo a las obligaciones y de acuerdo al tipo de vivienda, y las cláusulas deben estar redactadas con claridad, extrema claridad para evitar conflictos posteriores. En conclusión, muchos arrendamientos se hacen sin contratos escritos. Los que se hacen contratos escritos, se vence el contrato y el inquilino se niega a realizar un nuevo contrato, se niega a aceptar un aumento y se niega a entregar el inmueble por diversas razones. En conclusión, la informalidad contractual ha contribuido mayoritariamente a que estos problemas se incentiven. El equipo de Giovanni Escarbarsi y Asociados ha elaborado un cuadro comparativo sobre los problemas entre arrendadores y arrendatarios, bien sea en el ámbito residencial o en el ámbito de locales comerciales. Vamos a analizar aspectos y diferencias. Primer aspecto, el control del canon de arrendamiento. En las residencias, la regulación es estricta por mandato de la ley y el canon está congelado con aumentos o está limitado rigurosamente. Mientras que en los locales comerciales hay mayor libertad, pero también se presentan conflictos por el uso del tipo de cambio en el que se va a pagar el canon de arrendamiento. En cuanto a la mora, en las residencias es frecuente que se presenten estas moras, es difícil hacer los desalojos por la protección que tiene el inquilino. En los locales comerciales
es más ágil que en las viviendas, tanto el juicio como la ejecución del desalojo, bien sea por la vía judicial o mediante algún acuerdo en que llegue el arrendador y el arrendatario. En cuanto a la formalización de los contratos, cuestión muy importante, se presenta en las residencias una alta informalidad, muchos arrendamientos sin contrato escrito o contratos mal elaborados. En los locales comerciales hay mayor uso de contratos, aunque no siempre legalizados. En cuanto al pago en divisas, es poco frecuente que las viviendas en arrendamiento hagan el pago en divisas, pero lo hacen en muchas ocasiones sin ningún tipo de regulación. En cuanto a los locales comerciales, es común que la mayoría de estos arrendamientos sean pactados en dólares americanos. En cuanto a la responsabilidad del mantenimiento en las viviendas familiares, este mantenimiento por lo general no existe, porque el inquilino no tiene la disponibilidad económica para hacerlo y el propietario se niega a hacerlo, alegando que como el canon de arrendamiento es muy bajo, él descuida el mantenimiento de la vivienda, lo cual no es aceptado para ninguna de las dos partes. En cuanto al mantenimiento de los locales comerciales, se van a presentar disputas, es por quién va a pagar. Porque aquí el inquilino puede pagar, pero en ocasiones se niega a pagarlo y le transfiere la responsabilidad al propietario, pero en conclusión quien debe hacer el pago es la persona que ocasionó el daño. O cuando se ha estipulado en el contrato, quien debe hacer el pago de las reparaciones menores o de las reparaciones mayores. La protección legal, indudablemente que el inquilino de viviendas tiene mayor protección legal, como debe ser desde el punto de vista social. Y el arrendatario de locales comerciales tiene menos protección porque la ley de arrendamiento es clara en ese sentido. En cuanto a los riesgos, en las residencias hay un alto riesgo para el impago, o sea, para que la persona deje de pagar, caiga en mora. Y en los locales comerciales este riesgo es moderado, pero presente en muchos casos por incumplimiento del contrato o cuando las ventas disminuyen, el comerciante se ve imposibilitado de pagar. En cuanto a los locales comerciales, vamos a ver qué problemática se presenta. Una de las cuestiones que siempre me han comentado es cómo hacer los incrementos cuando no existe una regulación clara. Bueno, en el caso de los locales comerciales, la ley de arrendamiento de locales comerciales es clara en este sentido. El problema se presenta cuando algunos arrendadores intentan ajustar el canon de arrendamiento de una manera caprichosa y intentan establecer el canon exclusivamente en dólares, lo cual no se puede ni se debe hacer. Se establece en bolívares y si el pago es en dólares, para la fecha en que ocurra el pago, de acuerdo al índice que establezca el Banco Central de Venezuela. Otro problema son las invasiones o apropiaciones ilegales. En algunas zonas, los arrendatarios de locales comerciales se niegan a entregar el local tras el vencimiento del contrato. Esto ocasiona una inseguridad jurídica que hace que los propietarios sean muy cautelosos al arrendar y en oportunidades los propietarios exigen condiciones demasiado onerosas
para dar el contrato a la persona que lo está solicitando. El pago en divisas presenta también muchos problemas porque algunos arrendadores pretenden que se le pague al dólar paralelo, al dólar promedio y a otros dólares que existen. El único dólar válido y legal es el que establece todos los días el Banco Central de Venezuela. Otro problema que se presenta es el mantenimiento y los daños al local. Se trata de un local comercial que por el uso va a tener ciertos deterioros. Sin embargo, de acuerdo a la cuantía, se va a presentar un problema de quién va a sufragar los gastos de estas reparaciones, sean estas reparaciones menores o mayores. De allí que es necesario redactar el contrato donde se especifique con claridad a quién le corresponde hacer el pago de cada reparación, valga la redundancia. Los daños al local. Es importante establecer la responsabilidad del arrendatario si los daños fueron causados por negligencia o mal uso o por hacer remodelaciones no autorizadas. En conclusión, en Venezuela la relación arrendador-arrendatario está marcada por una alta protección legal al arrendatario en el caso de las viviendas familiares y en el caso de los locales comerciales ahí hay cierto balance, pero siempre el que sale más beneficiado, según mi criterio, es el arrendatario. Esto oferta claramente la oferta de los inmuebles y complica los acuerdos comerciales, especialmente cuando no existen contratos formales ni mecanismos efectivos para la resolución de conflictos. Una vez más, el tiempo es implacable. Los invito a que vean los próximos videos por este mismo canal. Saludos.